La sangre fluía más rápido de lo que Jack Morrison creía posible. Se extendía por el asfalto agrietado como vino derramado, oscura y espesa bajo las farolas del distrito de almacenes. La mujer del uniforme de policía ya no se movía. Su radio crepitaba con voces desesperadas que preguntaban por su 20, si estaba bien, si alguien podía oírla. Jack conocía ese sonido. Lo había oído hacía 5 años. Lo había ignorado y había dejado morir a un buen hombre porque salvarlo habría significado exponer lo que Jack había hecho. Ahora, su hijo de 9 años, Tommy, estaba paralizado a 1 metro de distancia, con el rostro pálido en la penumbra, y Max, el pastor alemán al que rescataron, ya se dirigía hacia el agente caído, gimiendo por lo bajo como cuando presentía la muerte. Jack Morrison había dejado de ser policía el día que encontraron la prueba. La vergüenza se le había grabado tan profundamente que incluso ahora, 5 años después, trabajando en la construcción y criando a Tommy solo tras la marcha de su esposa, la sentía cada vez que se miraba al espejo. Había estado sacando dinero de las taquillas de pruebas, diciéndose a sí mismo que nadie lo echaría de menos, que su familia lo necesitaba más. Se había equivocado en todo. El distrito de almacenes al atardecer estaba pintado de tonos naranjas y sombras. Jack había traído a Tommy y Max allí para su paseo nocturno porque estaba tranquilo, porque nadie hacía preguntas. Tommy había estado practicando las tablas de multiplicar mientras Max trotaba delante, siguiendo rastros invisibles. Se suponía que era normal. Se suponía que era seguro. Entonces, 3 disparos resonaron en el aire como huesos rotos. El cuerpo de Jack recordó antes que su mente, agachándose, buscando un arma que no llevaba en la cadera en 5 años. El silencio que siguió fue peor que los disparos. Denso y expectante. El tipo de silencio que indicaba que alguien estaba herido o que alguien estaba cazando. El primer instinto de Jack fue correr. Pero Max ya se movía, dirigiéndose hacia el callejón de donde provenían los disparos, y algo en el entrenamiento del perro le impedía alejarse de alguien en apuros. Jack comprendía esa sensación. Había pasado 5 años intentando reprimirla. La agente estaba tumbada de lado cuando doblaron la esquina, con una mano apretada contra su abdomen, donde la mancha oscura se extendía. Tenía el rostro pálido, los labios apretados por el dolor, y en su placa de identificación se leía Michei. El corazón de Jack se paró. Su radio volvió a crepitar. Sirenas a lo lejos, pero demasiado lejos. La clase de distancia que significaba minutos, y ella no tenía minutos. Tommy se había detenido en la entrada del callejón, agarrado a la pared de ladrillos. Max ya estaba al lado de la gente, con todo el cuerpo tenso por un propósito, mirando a Jack con ojos que decían, haz algo. Jack se arrodilló a su lado, con las manos sobre la herida. Te tengo, dijo. La ayuda está en camino. Pero él sabía las matemáticas. Había sido policía de calle durante 8 años antes de que todo se derrumbara. Sabía lo que era morir. La mirada de la agente Michei se fijó en su rostro con una intensidad que le puso la piel de gallina. Te conozco, dijo ella, con la voz fortalecida por el reconocimiento o la rabia. Jack Morrison. Eres Jack Morrison. La forma en que pronunció su nombre sonó como una maldición. Sí, dijo porque mentir parecía inútil. Sus manos sintieron la herida presionando con fuerza. Pero ahora mismo eso no importa. Ahora mismo tienes que quedarte conmigo. Mi hermano, dijo la agente Michei, y el mundo de Jack se tambaleó. David Michei. Era su compañero la noche que pidió refuerzos. Su mano le agarró la muñeca, clavándole las uñas. Se suponía que debías venir. Murió esperándote. Las palabras le impactaron como golpes físicos. David Michei, el nombre en el que había evitado pensar durante 5 años. Joven, entusiasta, con 2 años en la policía. Había pedido refuerzos la noche en que se topó con la discrepancia en el casillero de pruebas. La noche en que descubrió que alguien estaba robando. Jack debería haber respondido, pero no lo hizo,
porque responder significaba que David habría visto la cara de Jack en la escena, habría deducido lo que Jack había estado haciendo. Jack había escuchado las llamadas por radio cada vez más desesperadas de David a 6 manzanas de distancia, estacionado en su patrulla con manos temblorosas, diciéndose a sí mismo que alguien más respondería. Pero nadie más había estado lo suficientemente cerca. David Michei se desangró solo porque Jack lo había abandonado. «Lo siento», dijo Jack. Las palabras se le quemaron en la boca. «Lo siento mucho». Pero los ojos de Sarah Michei se estaban apagando, su agarre se estaba aflojando, y la disculpa no detenía la hemorragia. Max ladró una vez, agudo y urgente, con la nariz apuntando hacia el otro extremo del callejón donde las sombras se movían de forma extraña. Los que dispararon a Sarah podrían seguir allí. Jack tenía quizás 30 segundos para tomar una decisión. «Corre. Coge a Tommy y corre. Avisa desde un lugar seguro». Ya le había fallado a David Michei. No tenía por qué fallarle también a su propio hijo. Pero Sarah Michei seguía respirando bajo sus manos, y sus ojos estaban fijos en su rostro con una expresión que de alguna manera era peor que el odio. Estaba esperando a ver qué elegía, esperando a ver si la abandonaría como abandonó a David. «Tommy», dijo Jack con voz áspera y segura, «llévate a Max y vuelve a la calle. Llama al 911. Diles que hay un agente caído. Disparos. ¿Puedes hacer eso?» El rostro de su hijo estaba pálido, pero asintió. «Vete ya». Tommy agarró la correa de Max y corrió, y Jack escuchó el sonido de su hijo huyendo del peligro mientras se arrodillaba en sangre e intentaba convertirse en alguien digno de ser llamado papá. Sus manos presionaron con más fuerza la herida de Sarah. «Quédate conmigo, Michei. Tu hermano David era un buen policía, mejor que yo». Las palabras salieron sin permiso. La noche que murió, yo estaba a 6 cuadras de distancia. Escuché sus gritos. Debería haber venido. No lo hice porque estaba sucio y él estaba a punto de darse cuenta. Lo dejé morir para salvarme. Las sombras al final del callejón se convirtieron en 2 hombres que se movían con despreocupada confianza. Uno tenía un arma colgando en la mano. No esperaban a Jack. «Elegiste el callejón equivocado», dijo el del arma. «Deberías haber seguido caminando». Levantó el arma, tomándose su tiempo. El miedo de Jack al dolor físico se había extinguido la noche en que murió David Michei, reemplazado por algo más duro. Tenía miedo de volver a fracasar. Tenía miedo de ser el hombre que se marchó. «Ven a buscarme entonces», dijo Jack, con la mano aún apretada contra la herida de Sarah. Su cuerpo inclinado para protegerla. La mano de Sarah encontró su brazo, apretándolo una vez, sus labios formando palabras sin sonido. «No lo hagas, hijo». Le estaba diciendo que eligiera a Tommy antes que a ella. Y lo terrible era que Jack ya había hecho ese cálculo hacía 5 años con su hermano. El arma se estabilizó y Jack se tensó para el impacto. Entonces Max golpeó al pistolero como 45 kilogramos de dientes y furia. Tommy debió de haberlo hecho retroceder. Debió de haber apuntado al perro hacia la amenaza. El arma se disparó, el sonido enorme, pero el disparo salió desviado, y Max tenía las mandíbulas aferradas al brazo del pistolero. Jack se movía antes de que la conciencia lo alcanzara, lanzándose contra el segundo hombre, buscando su arma. Cayeron al suelo con fuerza. Jack no había estado en una pelea de verdad desde sus días de policía, pero el trabajo en la construcción te mantenía fuerte, y la desesperación te hacía más cruel. Su puño le dio al hombre bajo la mandíbula. El segundo hombre le propinó un rodillazo en las costillas, dejándolo sin aire, pero el codo de Jack le dio 2 veces en la sien, brutal y poco elegante, y el forcejeo cesó. Jack volvió a rastras hasta donde Sarah yacía, agarrando el arma que Max había dejado caer. Apuntó al hombre que Max había inmovilizado y usó su antigua voz de policía. «No te muevas». Max soltó al oír la orden, retrocediendo con los labios aún fruncidos. Las sirenas estaban cerca, quizá a una manzana de distancia.
Saramichei aún respiraba cuando él se dejó caer a su lado. Estúpido, susurró, pero su mano encontró la de él. ¡Qué estúpido! Sí, asintió. Pero estoy aquí ahora. Eso tiene que contar para algo. La primera patrulla irrumpió en el callejón, y los agentes emergieron con las armas desenfundadas. Jack bajó el arma con cuidado y levantó las manos cubiertas de sangre. El procedimiento habitual. Averigua quién era quién. Después de que todos estuvieran asegurados, la voz de Tommy atravesó el caos. Ese es mi papá. Él la salvó. Unas pequeñas manos agarraron a la gente, inmovilizando a Jack. Alguien escuchó. La presión disminuyó y las manos lo ayudaron a levantarse en lugar de esposarlo. Un agente ya estaba con Sarah, aplicando presión médica real. Otro estaba asegurando a los dos hombres que Jack y Max habían derribado. Tommy se estrelló contra el costado de Jack, rodeándolo con sus delgados brazos por la cintura. Las manos de Jack se cernieron sobre la espalda de su hijo, todavía cubierto de sangre, incapaz de tocarlo. Pero a Tommy no le importó, presionando su rostro contra la camisa de Jack y temblando. Te quedaste, dijo Tommy con la voz apagada. Pensé que ibas a morir, pero te quedaste. Llegaron los paramédicos. Se hizo cargo del cuidado de Sarah con falta de práctica. La subieron a una camilla, le pusieron sueros y Jack los observó, sabiendo que acababa de presenciar una salvación o una muerte prolongada. Un sargento canoso se acercó con una tableta. Necesito su declaración. Usted es Jack Morrison. El reconocimiento en su voz indicaba que conocía la historia. Sí, dijo Jack. Estaba caminando con mi hijo y mi perro. Oí disparos. Encontré al oficial Michei. Dos sospechosos regresaron. Nos peleamos. Eso es todo. La mirada del sargento se dirigió a Tommy, luego a Max, que tenía sangre secándose en el pelaje. Tu perro. Jack asintió. Tendrá que ser revisado por control de animales. Procedimiento estándar. Max nos estaba protegiendo, dijo Tommy a la defensiva. Es un buen perro. Estoy seguro de que lo es, hijo, dijo el sargento con suavidad. Pero aún así debemos seguir el procedimiento. Jack dio su dirección, observó al sargento escribirla y trató de no pensar en lo rápido que se llevarían las cosas. Otro oficial se acercó para informar que los sospechosos necesitaban transporte. Jack inicialmente rechazó la atención médica, pero luego lo reconsideró cuando el rostro preocupado de Tommy se volvió hacia él. Quizás debería hacerse una revisión más tarde. Nada urgente. La ambulancia arrancó anunciando a todo el vecindario la lucha de Saramichei por sobrevivir. Y Jack se encontró rezando a un Dios que no conocía. Seguro que ya no creía en él. Déjala vivir. Que éste no muera. Una agente canina llegó por Max. Lo examinó a fondo. No está herido. Toda esta sangre le pertenece a otra persona. Miró a Jack. Probablemente te salvó la vida. Buen perro. Tommy vio irse a Max con lágrimas en los ojos. Jack se agachó a la altura de su hijo. Oye, Max va a estar bien. Solo se aseguran de que esté sano. Luego lo traeremos de vuelta. Te lo prometo. ¿Vas a ir a la cárcel?, preguntó Tommy, pequeño y asustado. No lo creo. Esta noche no, al menos. Ayudé a alguien. Eso está permitido, incluso para tipos como yo. Le tomaron declaración correctamente una hora después en la comisaría. Jack se sentó frente a una detective y le recitó los hechos con precisión. Ella lo registró todo, le hizo preguntas aclaratorias y al final sacó a relucir su historial. El hermano del agente Michei, dijo la detective con cuidado. David Michei, era su compañero cuando murió. Sí, lo era. Las palabras salieron más fáciles de lo esperado. Le fallé. No estuve allí cuando necesitó apoyo. Murió por mi culpa. Decirlo en voz alta fue como arrancarse una venda pegada a la piel. El detective lo estudió. Saramichei va a salir adelante.
Los médicos dicen que 5 minutos más y no lo habría logrado. Tú y tu perro la mantuvieron con vida lo suficiente. Hizo una pausa. No sé qué eras hace 5 años, Morrison, pero esta noche fuiste un hombre que salvó una vida. Voy a recordarlo. Jack asintió, sin atreverse a hablar. Tommy esperaba en el vestíbulo, comiendo patatas fritas de la máquina expendedora. Salieron juntos al aire nocturno que olía a lluvia. El viaje en autobús a casa fue tranquilo. Tommy se durmió apoyado en el hombro de Jack, y Jack miró por la ventana y se preguntó si el fantasma de David Mitchell finalmente estaría satisfecho. Probablemente no. Salvar a la hermana de David no lo trajo de vuelta. Pero era algo. Era un comienzo. Su apartamento nunca se había visto mejor. Jack metió a Tommy en la cama sin obligarlo a cepillarse los dientes. Luego se metió en la ducha, dejando que el agua caliente se tornara rosada con la sangre ajena. Sus costillas estaban de un morado espectacular. Sus nudillos estaban partidos e hinchados, pero estaba vivo. Tommy estaba a salvo. Sarah Mitchell estaba en cirugía, pero respiraba. Había olvidado lo que se sentía ganar. Fue más doloroso de lo que recordaba, más complicado. Pero debajo había algo que podría haber sido esperanza. No pudo dormir esa noche. Al amanecer, Tommy lo encontró en la mesa de la cocina. ¿No dormiste?, observó Tommy. No pude. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Va a morir la policía?, preguntó Tommy directamente. No lo sé. Estaba gravemente herida, pero conseguimos ayuda rápidamente. Eso importa. Jack hizo una pausa. A veces la gente muere de todos modos, incluso cuando haces todo bien. Y a veces la gente vive cuando crees que no lo hará. Tommy lo asimiló con seriedad. Tenías miedo. Vi tu cara. Tenías mucho miedo, pero te quedaste de todos modos. Sí. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que tienes miedo. Y lo haces de todos modos porque importa más que el miedo. Jack miró a su hijo. Tú también fuiste valiente. Enviaste a Max de vuelta, pidiendo ayuda. Hiciste exactamente lo que tenía que hacerse. Quería huir, confesó Tommy. ¿Eso me convierte en un cobarde? Jack abrazó a Tommy. No, eso te hace humano. Tenías miedo, y aún así hiciste lo correcto. Eso es lo que cuenta. Se apartó para mirar a su hijo a los ojos. He huido de cosas, Tommy. Cosas realmente malas. No corriste. Ya eres mejor que yo. Al salir el sol, convirtiendo la cocina de gris a dorada, Jack sintió que algo cambiaba entre ellos. Tommy lo había visto en su peor y mejor momento, y no se había alejado de ninguna de las dos versiones. La llamada llegó a las 7:30. La agente Sarah Mitchell, del Hospital General del Condado, había salido de cirugía y pedía hablar con él. Su estado era crítico, pero estable. La mano de Jack se apretó contra el teléfono. Está despierta. Está consciente e insiste en verte. Jack se lo imaginaba. Allí estaré. Dame una hora. Tommy abrió mucho los ojos. La policía quiere verte. Tiene que irse. Se merece decirme lo que tenga que decirme. Aunque salvarla no compensara la muerte de su hermano. El Hospital General del Condado olía a antiséptico y desesperación. La enfermera de la UCI los condujo a una habitación donde las máquinas emitían pitidos constantes. Sarah Mitchell parecía más pequeña en la cama del hospital, pero sus ojos estaban alerta cuando se posaron en Jack. Te ves fatal, dijo con voz ronca pero clara. Te ves vivo. Prefiero lo fatal a la alternativa. Jack se quedó cerca de la puerta, indeciso. Entra o deja de rondar como si fueras a salir corriendo. Sarah señaló las sillas. Tenemos que hablar. Cuando Jack dudó, añadió, no voy a gritar. Estoy tomando demasiados analgésicos para eso. Jack se acercó a la silla. Tommy tomó la que estaba a su lado. La mirada de Sarah se dirigió a su hijo, con la expresión suavizada. Tú debes ser Tommy. Las enfermeras dijeron, fuiste muy valiente. Tommy se sonrojó.
¿Y el perro, Max? Mordió a uno de los sospechosos con tanta fuerza que necesitaron cirugía. ¿Está bien, Max?, preguntó Tommy con urgencia. Está bien. Animal. Control lo autorizó. Puedes recogerlo esta tarde. Gracias, dijo Jack en voz baja. Por ir a ver cómo estaba. La mirada de Sara volvió a él, y la dulzura se desvaneció. No me des las gracias todavía. Todavía tenemos cosas que discutir. Respiró hondo. David era mi hermano pequeño, 4 años menor. Le enseñé a montar en bicicleta, le ayudé con la tarea, lo escuché hablar de ser policía como si fuera su mayor vocación. Sus ojos brillaban. Te admiraba, decía que eras un buen compañero, que estaba aprendiendo de ti. Jack se obligó a sostenerle la mirada. Lo sé. Era un buen chico, mejor que yo. Pidió refuerzos 13 veces esa noche. 13 veces. Y tú estabas a 6 manzanas. Los registros muestran que podrías haber respondido en menos de 3 minutos. Sé que las palabras se le salieron como cristales rotos. Escuché cada llamada. Me senté en mi patrulla y escuché morir a tu hermano porque fui demasiado cobarde para afrontar lo que había hecho. Era consciente de que Tommy lo oía por primera vez en detalle, pero detenerse ahora sería peor. Había estado robando de los depósitos de pruebas. David se topó con ello. No lo sabía. Era yo, pero si hubiera respondido a su llamada, me habría visto y se habría dado cuenta. Así que no vine. Lo dejé morir para protegerme. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido de las máquinas. La respiración de Tommy se había vuelto rápida y superficial. Me atraparon de todos modos, 3 semanas después. Pero para entonces, David estaba muerto, y no importaba. Jack miró a Sara directamente. No pido perdón. No lo merezco, pero quería que vivieras. Necesitaba que vivieras, no que compensaras a David. Nada compensa eso. Pero como dejar morir a otro Michei era algo que no podía soportar. Sara guardó silencio tanto tiempo que Jack pensó que no diría nada más. Pero luego habló más suavemente. Me enfadé mucho cuando te reconocí tirada allí sangrando y el hombre que intentaba salvarme mató a mi hermano. Quería decirte que te fueras. Tragó saliva con dificultad. Pero no te fuiste. Esos hombres volvieron y podrías haber corrido, deberías haber corrido, y no lo hiciste. Luchaste contra ellos, mantuviste la presión sobre mi herida y me salvaste la vida, aun sabiendo que te odiaría por ello. No te odio, dijo. Y Jack levantó la cabeza de golpe. Quiero, Dios, quiero, pero te quedaste cuando importaba. Y David habría querido que alguien me salvara. Se le quebró la voz. Probablemente te habría perdonado. Era mejor en eso que yo. No puedo perdonarte, Morrison. Quizás algún día, pero no ahora. Todavía no. Pero puedo reconocer lo que hiciste. Me salvaste la vida. Eso es real, aunque no borre el pasado. Tommy había empezado a llorar en silencio, y Jack lo atrajo hacia sí. Lo siento, repitió Jack. Por ti, por la memoria de David, por todos a quienes lastimé, lo siento, asintió Sara una vez. Sarp. Los hombres que me dispararon están detenidos. Pandilleros, territorio de drogas. Van a estar encerrados por un largo tiempo. Tu declaración ayudó. Ese mordisco que Max le dio al brazo le ayudó mucho. Una leve sonrisa. Los perros tienen buen gusto con sus objetivos. Sabe discernir el carácter, dijo Jack. Necesito descansar, dijo Sara, con la energía flaqueando. Pero Morrison, Jack, gracias por quedarse, por luchar, por ser mejores anoche que hace 5 años. Eso importa. Quizás no lo suficiente, pero importa. En el estacionamiento, la mano de Tommy encontró la de Jack. Se quedaron bajo el sol brillante, tratando de recordar cómo ser normales. Papá. La voz de Tommy era vacilante. ¿De verdad dejaste morir a ese hombre? Jack se agachó a la altura de los ojos de Tommy. Sí, tomé una decisión para protegerme,
y un buen hombre murió por ello. Es mi culpa para siempre. Respiró hondo. No soy un buen hombre, Tommy. Intenté serlo, pero fracasé. Solo soy un hombre que intenta ser mejor ahora que entonces. Pero salvaste a su hermana. Eso cuenta. Cuenta. Pero no borra lo que hice. Ambas cosas son ciertas. Escudriñó el rostro de su hijo. Las personas son complicadas. No todos somos buenos ni malos. Tomamos decisiones, a veces terribles, y tenemos que vivir con ellas. ¿Vas a tomar más buenas decisiones ahora?, preguntó Tommy. Voy a intentarlo. No puedo prometer que siempre acertará, pero lo voy a intentar. Jack se puso de pie. Vamos a buscar a Max. En control de animales, Max se abalanzó sobre ellos, meneando la cola con tanta fuerza que se le movió todo el trasero. Tommy rompió a llorar, enterrando la cara en el pelaje del perro. El mismo oficial de antes tramitó el papeleo. Está libre de culpa. Tienes un perro héroe aquí. Si te interesa, siempre buscamos voluntarios para nuestro programa de búsqueda y rescate. Un perro con el entrenamiento de Max sería una ventaja. Jack hizo una pausa. Búsqueda y rescate. Entrenamos perros y guías para la respuesta ante desastres. Personas desaparecidas. Es trabajo voluntario, pero buen trabajo. Marca la diferencia. Le sonrió a Max. Este tipo tiene un talento natural. Tener un guía con experiencia en las fuerzas del orden no viene mal. Ya no soy agente del orden. Tú lo fuiste una vez. Eso cuenta. El entrenamiento dura unos 6 meses y tendrías que pasar una verificación de antecedentes, pero dejó de recordar con quién estaba hablando. Pero tengo antecedentes. Jack terminó. El oficial. Se mordió el labio. La condena fue por robo, ¿verdad? No por violencia. Jack asintió. Entonces podría no ser descalificante. Miramos a la persona en su totalidad, no solo su peor momento. Anoche salvaste la vida de un policía. Eso pesará a tu favor. Sacó una tarjeta. Piénsalo. Llama si te interesa. Nos vendría bien gente que entienda lo que significa quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Jack se guardó la tarjeta en el bolsillo sin mirarla, pero su peso era considerable, como una puerta que quizá no estuviera cerrada con llave. Los siguientes días transcurrieron en un extraño limbo. Las costillas de Jack pasaron de moradas a verde amarillento, sus nudillos se cubrieron de costras. Fue a trabajar y esquivó preguntas. Tommy fue a la escuela y se hizo famoso por un breve tiempo. Y Jack pensó en la tarjeta en su bolsillo, preguntándose si llamar sería lo más estúpido o lo más inteligente que habría hecho en su vida. Búsqueda y rescate. Salvar gente. Ser alguien que acudía cuando lo llamaban. Una semana después del tiroteo, Sarah Michelle salió lentamente de su coche en el edificio de apartamentos de Jack. Jack se puso de pie inmediatamente. Deberías estar descansando. Los médicos me dieron el alta para actividades ligeras. Esto cuenta. Sarah se sentó en los escalones con una mueca. Necesitaba verte. Jack se sentó, dejando espacio entre ellos y esperó. He estado pensando en David, en esa noche, en lo que hiciste y lo que no hiciste. Se giró para mirar a Jack. He sido policía durante 12 años. He visto a gente tomar malas decisiones y sigo volviendo a la misma pregunta. ¿Qué hacemos con la gente que ha hecho cosas terribles y quiere mejorar? No lo sé. Probablemente castigarlos. Sí, ya te lo hicimos. Has pasado 5 años en el purgatorio. A Sarah le funcionó la mandíbula. Pero me salvaste la vida. Te interpusiste entre hombres armados y yo. Enviaste a tu hijo a un lugar seguro y te quedaste aunque sabías quién era yo. Hizo una pausa. Eso no es nada. Jack no dijo nada. David no querría que te odiara para siempre. Siempre predicaba segundas oportunidades, redención. Me volvía loca, pero tenía razón. Sacó algo del bolsillo y se lo ofreció. Esto era suyo. Quiero que lo tengas. Jack lo tomó automáticamente.
La moneda de desafío de un policía, desgastada por el tacto. No puedo soportarlo. La mano de Sara se cerró alrededor de la suya. Puedes y lo harás. No porque te hayas ganado el perdón. No lo has hecho. Sino porque David habría querido que alguien lo recordara como algo más que el policía que murió. Era divertido, amable y creía que la gente podía cambiar. Su voz se engrosó. Lleva eso por él. Recuerda que existía, que importaba. Y cuando tomes decisiones, piensa en lo que lo haría sentir orgulloso. La visión de Jack se nubló. Asintió porque hablar era imposible. Volveré al trabajo en un mes. He oído que estás pensando en búsqueda y rescate. Cuando Jack levantó la vista bruscamente, ella sonrió levemente. Pedí un favor. La coordinadora del programa está dispuesta a trabajar contigo si eres seria. Tus antecedentes no me descalifican. No con mi recomendación. ¿Tu recomendación? Me salvaste la vida. Doy fe de ti. No hagas que me arrepienta. Sara se dirigió a su coche y se detuvo. No somos amigos, Morrison. Puede que nunca lo seamos, pero eres alguien que se presentó cuando era necesario. Ese es el tipo de persona que necesitamos en Sara. Se marchó, dejando a Jack con la moneda de desafío de su compañero muerto calentándose en la palma de la mano y algo que se sentía peligrosamente como un propósito arraigándose en su pecho. Esa noche, Jack sacó la tarjeta y marcó. La coordinadora esperaba su llamada. Sí, tenían capacitación que comenzaba en 2 semanas. La verificación de antecedentes llevaría tiempo, pero la recomendación de Sara Michei tenía peso. ¿Podrían él y Max venir a una evaluación el sábado? Jack dijo que sí. Tommy sonrió tan ampliamente que parecía que se le iba a partir la cara. La evaluación fue exhaustiva. Evaluó la obediencia de Max, su instinto de búsqueda, su capacidad para trabajar con distracciones y también la de Jack, su capacidad para interpretar a su perro, seguir instrucciones y trabajar en equipo. Al cabo de 3 horas, el coordinador les dijo que estaban dentro. El entrenamiento comenzó el martes siguiente. Jack arregló su horario de construcción, aceptó una reducción salarial que apenas podía permitirse y no se arrepintió. Él y Max aprendieron juntos. Patrones de cuadrícula de búsqueda, artículos de olor, como navegar entre escombros y naturaleza. Jack aprendió de nuevo los códigos de radio, los protocolos de emergencia y la cadena de mando. Fue como ponerse un uniforme viejo que ahora le quedaba diferente. Tommy asistía a algunas sesiones, observando con orgullo. Jack captaba la mirada de su hijo y veía algo que había estado extrañando durante años. Creencia. Tommy volvió a creer en él. Creyó que era alguien de quien valía la pena estar orgulloso. 6 meses después del entrenamiento, Jack estaba en su tercera llamada real. Un excursionista desaparecido en el parque estatal. Visto por última vez hacía 2 días. Él y Max trabajaron metódicamente entre la espesura. Cuando Max alertó, con todo su cuerpo rígido y un vino blando formándose, Jack avisó por radio y siguió a su perro hasta donde un anciano yacía en un barranco, deshidratado e hipotérmico, pero vivo. La familia del hombre lloró. Su hija abrazó a Jack con tanta fuerza que sus costillas protestaron, le dieron las gracias una y otra vez, lo llamaron un héroe. Jack esquivó la situación con torpeza, dijo que Max hizo todo el trabajo. Pero más tarde, sentado en su camioneta con Max, jadeando de felicidad, se permitió sentirlo. La satisfacción de salvar a alguien, de presentarse cuando lo llamaron, de marcar la diferencia. Sacó la moneda de desafío de David Michei de su bolsillo. Encontré a alguien hoy, dijo en voz baja, dirigiéndose al muerto y a sí mismo. Aparecí y lo encontré, y está vivo. Eso es todo. Seguiré adelante. Seguiré apareciendo. No te compensaré, pero seguiré intentándolo de todos modos. Condujo a casa, donde Tommy lo esperaba con la cena medio lista, la tarea a medio hacer y 1000 preguntas sobre el rescate. Comieron juntos en su mesa desordenada, y fue normal, fácil y correcto de una manera que hace 5 años habría parecido imposible.
Su teléfono vibró con un mensaje de Sara. Solo 3 palabras. «Buen trabajo hoy», respondió. Apareció cuando importaba. Su respuesta llegó rápidamente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Jack miró alrededor de su pequeño apartamento con sus muebles de segunda mano, las obras de arte de Tommy en el refrigerador y los juguetes de Max esparcidos por el suelo. No era gran cosa. No era la vida que había imaginado. Pero era honesta. Se la ganó con el fracaso y el dolor, y apareciendo de todos modos. Y allí de pie, en la silenciosa oscuridad, con su hijo a salvo y con su perro roncando, Jack pensó que tal vez así era la redención. No un solo gran gesto, sino 1000 pequeñas decisiones para ser mejor, para seguir presente, para convertir el dolor en propósito. A la mañana siguiente, Jack se despertó con la luz del sol, Tommy quemando tostadas y la nariz fría de Max exigiendo el desayuno. Miró su teléfono. Un niño desaparecido de un campamento. Todas las unidades se movilizan. Tengo una llamada. Jack se lo dijo a Tommy, quien asintió con seriedad. Llega a casa para la cena. Tomó su mochila de búsqueda, ya llena y lista. Max llegó a la puerta antes de que Jack pudiera llamarlo. Mientras Jack subía a Max a su camioneta, su vecino gritó: «Estás haciendo un buen trabajo, Jack. Un trabajo realmente bueno». Intentando. Jack respondió y lo decía en serio. Cada día intentaba ser alguien por quien David Michei no se hubiera avergonzado de conocer. Alguien a quien Sarah Michei pudiera perdonar con el tiempo. Alguien a quien Tommy pudiera llamar papá con orgullo. El camino al lugar de búsqueda fue silencioso. Jack se centró como le había enseñado su instructor. Despeja tu mente. Acepta la misión. Céntrate en lo que controlas. Preparación, atención, voluntad de seguir adelante. Deja ir lo que no puedes controlar. El resultado. El tiempo. Si encuentras a quien buscas a tiempo. Pero Jack había aprendido algo más. Cada persona que encontraba era un pequeño depósito para una deuda que nunca pagaría por completo. No la redención de recuperar lo que había perdido. Eso se había ido para siempre. Sino la redención de convertirse en alguien diferente, alguien mejor. Alguien que entendía que fallar una vez no significaba fallar para siempre. Tocó la moneda del desafío una vez más, un ritual ahora antes de cada búsqueda. Me presento, David. Estoy aquí, y seguiré aquí hasta que ya no esté. Entonces llegó al puesto de mando, agarró su mochila, soltó a Max y se puso a trabajar en lo que finalmente había aprendido. Aparecer cuando importaba. Quedarse cuando otros pudieran irse. Buscar hasta encontrar a los perdidos o hasta que la búsqueda se volviera imposible. No era perfecto. No era perdón. Pero era suficiente para construir una vida. Suficiente para darle a Tommy un padre en quien creer. Suficiente para que Jack se mirara al espejo sin vergüenza. Y en los buenos días, cuando una búsqueda terminaba con alguien encontrado con vida, cuando el ladrido de Max resonaba en la naturaleza, cuando la radio de Jack crepitaba con el sujeto localizado, en esos días podía sentirlo. No era exactamente perdón, no era borrar el pasado, sino algo cercano a la paz. El conocimiento de que él era alguien que aparecía ahora, alguien que se quedaba, alguien que intentaba cada día ser digno de la segunda oportunidad que Sarah Michei le había dado y del recuerdo que David Michei merecía. Eso era redención, no una limpieza. Pizarra, sino una práctica diaria, no olvidar, sino trascender. No ser perfecto, sino estar presente. Y mientras Jack se adentraba en la cuadrícula de búsqueda con Max a su lado y el sol de la mañana abriéndose paso entre los árboles, pensó que tal vez, solo tal vez, eso era.